es Enrique Chmelnik, ganador del Premio Herzl en el 2016 y director general del Centro de Documentación e Investigación Judío de México, institución que se dedica a conservar la historia y el desarrollo de la comunidad judía de nuestro país. Además de ello, Enrique fue conductor del programa de radio El Aleph, en donde por 15 años compartió con el público mexicano un poco de la milenaria religión y cultura judía. Hoy, en Enlace Judío, despedimos a nuestro querido Enrique, pues decidió junto con su familia emigrar al Estado de Israel, no sin antes recordar algunas experiencias y conocer su opinión de la comunidad judía de México después de tantos años de labor. Hola Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto me da tenerte hoy en Enlace Judío. Hola Nadia, muchas gracias por la invitación. Enrique, has trabajado durante muchos años en diferentes rubros y aspectos de la comunidad judía de México, ya sea en un programa de radio o en CEDIJUM, que es el Centro de Documentación de la Historia de la Comunidad Judía en nuestro país. Así que quiero aprovechar para preguntarte, después de tantos años y de conocer tanto lo bueno, lo malo, el pasado y el presente, pues ¿cuál es tu opinión acerca de la comunidad judía de México? Pues mira, vaya pregunta la que me haces, Nadia. Es supongo una muy buena manera de empezar, porque yo creo que precisamente uno de los aspectos en los que el CEDIJUM ha constituido un hito profesional y personal, en mi caso particular, ha sido justamente en la apreciación que tengo de la comunidad judía. Dado que trabajé todos estos años con el pasado de la comunidad, se va formando evidentemente una idea, un juicio acerca de tanto de la actualidad, el pasado por supuesto, la actualidad, pero también de aquello a lo que, según la opinión, en este caso mi propia opinión, lo que le depara a nuestra comunidad o hacia dónde estamos avanzando. Y a mí me resulta muy interesante, creo que uno de los grandes aprendizajes que tuve justamente gracias al CEDIJUM fue que durante muchos años, en otros proyectos y en la vida cotidiana comunitaria, me ha tocado escuchar, platicar acerca de la importancia que tiene unir a los distintos sectores que la conforman, que las comunidades judías pues terminen unificándose para tener nuevamente, como al inicio de la historia comunitaria, una sola gran comunidad judía. Y me ha parecido interesante porque estos años en el CEDIJUM de alguna manera me han permitido entender o ver que no es propiamente el desafío de la comunidad, es decir, que me ha permitido entender que unificar a los distintos sectores no constituye, creo yo, hoy por hoy el mayor desafío de nuestra comunidad. De hecho, no creo que haga falta que haya instituciones pioneras en este proceso, porque ya las hay evidentemente, sino simplemente responder a una necesidad comunitaria, en efecto, que está llevando a que eventualmente pues, la comunidad se una, no sé si en todos sus aspectos, pero sí en la mayor parte de ellos. En otras palabras, nosotros creemos que el desafío está en unirse. La unión es algo que ya está sucediendo en la comunidad, independientemente de que uno tenga la voluntad, el deseo de llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque pues gracias digamos, en el momento en el que se normalizaron los matrimonios, por ejemplo, entre los miembros de distintos sectores, de alguna manera comenzó a conformarse una nueva comunidad en la que las próximas generaciones serán parte de todos estos sectores. No encontraremos ya personas como probablemente tú o yo que todavía pertenezcamos casi de manera exclusiva. No sé tu caso, en el mío sin duda lo es, que tengo, por ejemplo, 4 abuelos de un solo sector, del sector Ashkenazi. Esto no va a suceder en 30 años, en 40 años, a decir del número de matrimonios ya intercomunitarios. Probablemente toda la comunidad esté conformada ya por personas que tengan un abuelo Ashkenazi, un abuelo alepino, otro de Damasco, algunos sefaradí, etc. Y no podemos continuar pensando en nuestra comunidad y en lo que vamos a transmitirle a nuestra comunidad de lo que somos y de lo que hemos sido, como si fuera a estar conformada exactamente por
digamos, por las mismas personas que la conformamos en la actualidad, es decir, por personas que sí se identifican concretamente con un solo sector. Dicho de otra manera, creo que el gran desafío de nuestra comunidad reside precisamente en el hecho de reconocer primero que en efecto socialmente la comunidad se esté uniendo, que a veces quizá las instituciones y sus directivas vayan no necesariamente a la vanguardia, simplemente respondiendo a esa necesidad de unión, y que llegará el momento en el que necesitemos ya no unirnos, porque eso va a suceder, sino al menos encontrar espacios en los que podamos dar a conocer a esas generaciones lo que hemos sido hasta ahora. Y es ahí justo donde se inserta, por ejemplo, una institución como el CEDIJUM, una institución que preserva la memoria histórica de todos estos sectores, esta historia en la que las comunidades se desarrollaron a lo largo de tantos años, más de 100 años y contando, de manera separada, donde una persona, por ejemplo, que venga, insisto, de 4 abuelos de distintos sectores, pueda aproximarse y leer documentos y ver fotografías y leer correspondencia y saber lo que significó para mí o para ti formar parte de uno solo de estos sectores. La riqueza cultural que trajeron nuestros ancestros, por ejemplo, dependiendo de la región de la que venían, preservar esa historia para que no se pierda, aunque ya no se viva concretamente. Y afortunadamente, debo decir también en esas generaciones, gracias a la unidad. Y es uno de los aprendizajes, creo yo, quizá el primero que podría enunciar cuando se trata justamente de la comunidad judía a raíz de estos años en el Centro de Documentación. Y es que tu labor en este Centro de Documentación te permitió conocer nuestra historia a profundidad. Así que quiero hacer una pregunta un poquito más emocional. Claro. Y preguntarte, pues, ¿cuál es ese factor que te hace sentir sumamente orgulloso de la comunidad judío-mexicana? Hay más de un factor, debo decir, indudablemente. Me parece una espléndida comunidad, por ejemplo, en términos de supervivencia, para empezar. Estudios demográficos que se han trabajado desde hace años a nivel no solamente nacional, a nivel internacional con respecto justamente a la población judía, indican que México es una de las pocas comunidades judías que tiene buenas posibilidades de sobrevivir en la diáspora, por ejemplo, debido a distintos motivos, a la educación judía, a la integración de la comunidad, a los altos niveles de endogamia, etc. Son factores que sin duda contribuyen a que la comunidad subsista. Y es interesante porque, ¿sabes? Esos datos contravienen la lógica que uno podría concebir cuando se trata de demografía, de explosión demográfica. Uno podría pensar que comunidades significativamente más grandes de judíos en el mundo tendrían mejores posibilidades de sobrevivir que una comunidad relativamente pequeña, sobre todo en comparación con la población del país. Es decir, si países donde hay millones de judíos, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, no tienen las mismas posibilidades de supervivencia a pesar de que haya tantos judíos habitando en ellos, como las tiene un país, en este caso México, con una cantidad significativamente menor de judíos, con, 45, 50, 60 mil judíos, gracias precisamente a la forma en que se ha organizado comunitariamente. Y me parece que sin duda pues un motivo para enorgullecerse de formar parte justamente de esta comunidad que ha creado condiciones favorables para la supervivencia de nuestro pueblo, para la continuación del judaísmo. Y bueno, por supuesto, muchos otros factores que tienen que ver también con, no solamente con la forma en que la propia comunidad colabora, habitualmente conocido para sus propios miembros, para sus propios integrantes, sino me parece también muy destacado, porque me ha tocado verlo de cerca, el trabajo que hacen las instituciones judías de cara a la sociedad receptora, a la sociedad mexicana a la que pertenecemos, y me parece también un motivo sin duda para enorgullecerse de formar parte justamente de esta comunidad ocupada, responsable, en buena medida, al menos en términos de ciertas instituciones, pues tanto del bienestar de sus integrantes como de favorecer, de beneficiar, de contribuir con el país al que pertenecemos, en el que vivimos, del que somos parte. Sin duda, una gran contribución. Ahora, Enrique, pues tu trabajo y tu labor en el mundo judío no solamente lo ubicamos en CEDIJUM, sino que viene de mucho tiempo atrás. Te recordamos en el programa El Aleph, que duró muchos años al aire, ahora nos platicarás cuántos. Y pues quisiera preguntarte este contacto con diferentes entrevistas, conversaciones que tuvieron
semana a semana en el radio. Pues preguntarte cuál es el aprendizaje principal que te llevas y quizá que nos platiques una experiencia que pues atesores de manera especial. Te refieres, por supuesto, al tema del Aleph, ¿verdad? Por supuesto, sí. Muchas experiencias, sin duda. El Aleph, el programa de radio El Aleph, se transmitió semanalmente y de manera ininterrumpida a lo largo de casi 15 años en la estación Radio Red de Grupo Radio Centro, como saben, un grupo además importante en el ámbito de la radiodifusión a nivel incluso regional, no solamente a nivel nacional. Y fue una experiencia extraordinaria. Te cuento brevemente. En el año 2003 aproximadamente estaba trabajando en uno de los colegios de la red judía, el Colegio Monte Sinaí. Fue ahí donde un profesor de los que son, un profesor de hebreo israelí, que se encontraba provisionalmente en México dando clases precisamente en el colegio, me propuso la posibilidad de crear una estación para empezar, una estación judía en México, como existe en otros países, Radio High en Argentina, que es emblemático para el caso latinoamericano. Y de ahí surgió un proyecto, entramos en contacto con el productor Ricardo Silva, un productor ya con una trayectoria destacada en la estación, miembro de la comunidad. Y este profesor israelí regresó a Israel, básicamente dejó el proyecto, lo dejó en nuestras manos y Ricardo Silva y un servidor continuamos trabajando en él. Ya cuando hubo oportunidad de entrar al aire a partir del año 2004, se sumaron en un inicio, Emilio Betech, que estuvo la mayor parte de la historia igualmente del programa de radio El Aleph. Hicimos, la verdad, una mancuerna, me parece a mí, extraordinaria a lo largo de muchos años conduciendo justamente el programa. También en un inicio estuvo el conductor Sergio Berlioz y a lo largo de los años hubo otras personas también que participaron en este programa, distintos conductores, Loren Michan también, que duró la mayor parte de esta historia, a lo largo de la mayor parte de esta historia del Aleph como conductora igualmente. Por épocas igualmente Alicia Kaltum, Orly Cohen, Dinora Isaac, Shoshana Turquie. La verdad que grandes creo yo, personajes muy interesantes todos ellos. Espero no estar omitiendo algún nombre. Y bueno, fue un proyecto, insisto, que duró cerca de 15 años, en el que tuvimos la oportunidad semanalmente de hablar pues con un público muy numeroso, con personas que en distintas regiones del país tenían de pronto la oportunidad de escuchar algo acerca de una cultura, un pueblo del que a menudo quizá no hayan escuchado, en el que no había quizá espacios para conocer, un pueblo además que como tú sabes, Nadia, que forma parte pues significativa como otras culturas de la edificación, digamos, de los cimientos de la cultura occidental fundamentalmente. Se le llama también, por ejemplo, la cultura judeocristiana, ¿no es cierto? Y era una posibilidad de aproximarse justamente a este pensamiento. No quisiera dejar de comentarte, porque me parece significativo en los inicios del proyecto, que cuando recién se creó el programa, lo que había era un proyecto principalmente de información, un proyecto periodístico fundamentalmente relativo al tema de actualidad israelí, de la situación en Israel. Yo mismo había terminado la carrera de periodismo con una tesis justamente sobre el conflicto en Medio Oriente y el tratamiento periodístico que se le da en muchos casos a este conflicto. Y creo que fuimos muy afortunados al darnos cuenta muy pronto en el programa de que no había propiamente, y no hay, creo todavía, tal necesidad, digamos, de escuchar la contraparte. Sería importante que lo hubiera en todos los casos, que hubiera una contraparte, que hubiera equidad en la información, que uno tuviera la oportunidad de dar 2, 3 o más puntos de vista sobre un conflicto. La idea era en este caso dar un punto de vista que a menudo está oculto en los medios. Pero la realidad es que, para bien o para mal, había medios abordando el tema del Medio Oriente. Las noticias sobre el conflicto árabe-israelí, por ejemplo, están con frecuencia justamente en los noticieros, están en radio, en televisión, en prensa. No era un tema, me imagino, quizá para que las personas sintonizaran un programa de radio específicamente para escuchar sobre noticias de actualidad israelí. Insisto, creo que fuimos afortunados al darnos cuenta pronto que lo que había,
el espacio, el nicho, digamos, donde habíamos encontrado una oportunidad, era en la posibilidad de hablar de algo más antiguo, no sé si más significativo, eventualmente terminó siéndolo, pero era el judaísmo mismo, era nuestro pueblo, era el pensamiento, era, por supuesto, como parte de él, la situación actual del Estado de Israel. No era un tema que fuera ajeno en lo absoluto al programa, como tampoco lo eran, por ejemplo, historias relativas al Holocausto, pero tampoco igualmente sobre la Inquisición o sobre persecuciones de los cosacos o sobre otros temas históricos. De la misma manera que el programa fue convirtiéndose también en un foro en el que podíamos, y hacíamos con frecuencia, tener a un rabino de invitado y simplemente titular el programa Pregúntele al rabino. Pregúntele al rabino todo lo que quiso saber alguna vez sobre el judaísmo y no se ha atrevido a preguntar. Y entonces recibíamos pues una gran cantidad de llamadas con preguntas de todo tipo. Una oportunidad, por ejemplo, para dialogar justamente con este pensamiento milenario que no se reduce exclusivamente a un episodio concreto que inició hace 100 años o que ocurrió hace 500 años, sino un pueblo con todos los matices, con todo el color. Programas relativos a la música, por supuesto, a la comida, a los aspectos místicos. Tuvimos un muy buen programa sobre supersticiones judías en alguna ocasión. En varias ocasiones también abordamos el tema de la sexualidad en el judaísmo, que creo que fue revelador inclusive para nosotros, conduciendo el programa, escuchar con la apertura con la que se les puede escuchar a los rabinos ortodoxos de la comunidad, en el caso específicamente de la sexualidad, que uno no creería que se expresarían y que abrirían el tema de la manera en que lo hicieron. Resultaban también programas sumamente exitosos. Experiencias, te puedo contar muchos momentos en las que se nos cortaba la voz, por ejemplo, estando en el programa, ¿no? Algunas historias. En alguna ocasión, por ejemplo, una anécdota concreta de uno de los rabinos que se encontraba, el rabino Shai Freundlich, estaba como invitado en un programa y una pregunta que tenía que ver con relación al mal en el mundo y a la justicia divina y a la incapacidad, digamos, para la humanidad o la dificultad que hay para una persona observante o creyente de entender por qué suceden las cosas que suceden. Y él dio el ejemplo justamente de un muchacho en Israel alguna vez que había desaparecido y la manera en que todo el país se unió y las plegarias, digamos, que siguieron a ese evento, a ese episodio. Y al final el muchacho había fallecido, en efecto, y alguien le preguntó a un gran rabino en Israel cómo era posible si todo el país se había unido, todos habían esperado justamente que hubiera un resultado distinto. Y el rabino nos contó ahí en el programa, recuerdo la anécdota, porque nos dijo básicamente que al final también un hijo puede pedirle a un padre, a una madre algo, y el papá de todas maneras tiene la posibilidad, tiene la prerrogativa en algunas ocasiones de decir que no. Y nos quedamos en realidad en silencio, me acuerdo, en el programa. Fue un momento emotivo, me acuerdo que fue un silencio complicado en ese momento porque a todos nos había llegado el mensaje. No sé si logro transmitirlo de la manera en que a nosotros nos ocurrió en ese momento, pero bueno, es el tipo de episodios que recuerdo. Y bueno, además, yo personalmente en alguna ocasión también en el programa de radio pedí a mi esposa para que se casara conmigo. Usé el programa de radio, pues aprovechando la situación, y sorpresivamente en medio de un programa, en aquella ocasión estaba invitado el rabino Ilan Rubinstein al programa, y ahí le pedí matrimonio a mi esposa. Ella estaba escuchando el radio en su casa. Y bueno, esas son algunas de las anécdotas. Podría contar muchas más, supongo, pero bueno. Deberíamos de hacer una entrevista especial para hablar todo sobre el Aleph, porque de verdad es un programa que de lunes a lunes se escuchó por muchos años y que llenó el vacío de a veces tantas preguntas que hay sobre el mundo judío, que hay en la gente, en los mexicanos. Pero es que, bueno, Enrique, nos acostumbraste a ti, nos aportaste demasiado en mucho tiempo, en muchos años, ya sea en Sedihum, en el Aleph, y ahora pues con la noticia, Enrique, de que te vas de México para hacer Aliyá. Claro que te deseamos muchísima suerte, por supuesto, pero también nos duele dejarte ir. ¿Por qué la decisión? Mira, es una decisión que veníamos contemplando en la familia hace ya muchos años. Hubo momentos en que nos aproximábamos más a concretarlo y otros en los que no.
Y básicamente llegamos a un punto en el que, platicándolo con mi esposa, tomamos la decisión de emprenderlo. Diría yo que en un inicio de intentarlo, que teníamos la idea de no quedarnos en la vida con esa ilusión de intentar alguna vez la alía. Hoy día debo decirte con franqueza que no lo veo solamente como un intento, realmente tenemos la voluntad de que funcione, por supuesto. Considero un privilegio de nuestra generación, honestamente, la posibilidad de migrar a Israel por voluntad propia, con el gusto de hacerlo, por el deseo de hacerlo, dado que incluso en su fundación el Estado de Israel, y así lo indica incluso el acta fundacional, es un país finalmente creado para dar refugio a personas que lo necesitaron en algún momento. Insisto, considero un privilegio ser de esta, diría yo, quizá una de las primeras generaciones en que uno puede elegir vivir en Israel, no escapando afortunadamente de ningún evento, desafortunadamente ninguna persecución, no expulsado de ningún país en ningún sentido, sino simplemente tomar la decisión deliberada de vivir, de vivir en el Estado de Israel, de volver, diría yo, a Israel finalmente, a esta tierra. Bueno, obviamente en todo este proceso imagina, por ejemplo, todas las generaciones que nos antecedieron desde el último de los exilios de Judea, finalmente, bajo el dominio del Imperio Romano, hace sus buenos ya 2000 años, más de 2000 años. Y básicamente pensar que estamos emprendiendo el camino de regreso después de esos 2000 años, cuando cualquiera probablemente de las generaciones que nos antecedieron, de abuelos, bisabuelos, etcétera, bueno, digamos, quitando las generaciones de los últimos 80 años, 70, 80 años, básicamente las demás generaciones no tuvieron oportunidad de hacerlo. En cuántas ocasiones nuestros ancestros en los distintos siglos que nos antecedieron en estos 2000 años no hubieran querido emprender justamente ese camino, tener esa posibilidad, y bueno, estamos concretándola nosotros. Así que también en ese sentido pues lo hacemos por supuesto con esperanza, con alegría, y muy contentos, muy contentos. Es una época, algunos me dicen, ¿crees que es buen momento para irse a Israel con la situación? Y creo que es el mejor momento para irse a Israel, justo cuando uno considera que hay una situación, ese es el momento para irse, no solamente cuando la situación uno la ve muy favorable también en el país, sino también pues uno se asume precisamente como parte de esa historia, y al hacerlo evidentemente hay que ir precisamente en los momentos en que también así se necesita. Entonces nos encontramos también satisfechos, contentos de hacerlo en este momento. Enhorabuena, la verdad es que les va a ir muy bien a ti y a toda tu familia. Cuando el motor es la ilusión, la motivación, entonces no hay obstáculo que frene. Pero Enrique, aunque te vas a Israel, afortunadamente hay una buena tecnología hoy en día y nos vamos a seguir conectando en Enlace Judío para platicar contigo. Tú eres un experto pues en temas de política israelí, de historia del pueblo judío, de la comunidad judío-mexicana, y claro que vamos a seguir aprovechándonos de ti. ¿Te parece bien? Muchas gracias, Nadia. Claro que sí, estaré a tus órdenes, por supuesto. Gracias, Enrique. Gracias. Muchísima suerte con todo lo que esté por venir. Bendiciones y suerte para toda la familia. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho, Nadia. De verdad ha sido un placer. Hasta la próxima. Hasta luego.